Bien, ministro, para aprovecharlo y en estos últimos minutitos y agradeciendo la deferencia, se ha aprobado la ley de la coca y hace pocos días la ley de sustancias controladas, ministro, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero la oposición señala que va a presentar un recurso ante la Corte Suprema, nos imaginamos, o el Tribunal Constitucional, para frenar precisamente la aplicación de la ley de sustancias controladas o la propia ley de la coca. Nos gustaría escuchar su criterio en torno a lo que significan la implementación de estas dos leyes, la lucha contra el narcotráfico y, por el otro lado, la posición que se está tomando desde algunos sectores de oposición. Sí, evidentemente, Iván, es paradójico, pero Bolivia ha decidido poner un tope máximo en una ley de superficie de cultivos de hoja de coca que sería emitido por el Estado con fines de consumo tradicional y todos los usos que este consumo tiene. El consumo tradicional implica el picheo, implica el uso con fines medicinales, el uso con fines alimenticios, con fines también de infusiones, de otras transformaciones semi-industriales que experimenta la hoja de coca. Y cuando hemos puesto una superficie máxima, pues estamos hablando de un tope que se ha puesto el Estado boliviano. Una ley se supone que va a tener vigencia 10, 20 años, la ley 1008, está vigente desde el año 1988, está vigente hace 29 años. ¿No es cierto? Y los que pusieron la cifra de 12.000 hectáreas en la ley 1008, primero no tenían respaldo de un estudio técnico previo y tampoco tenían una proyección. Pusieron una cifra de 12.000 hectáreas reconociendo Yungas y una parte de Cochabamba como áreas de consumo tradicional a partir de un estudio parcial de la Fundación Carter Mamani, que se remonta a la década de los años 70. En este caso nosotros hemos hecho un estudio integral de la hoja de coca. Ese estudio integral ha sido además objeto de seguimiento técnico, tanto por ONUDC como por la Unión Europea. Ha sido financiado en una buena parte del estudio por la Unión Europea. Se lo ha hecho en 3 años, con una serie de equipos multidisciplinarios. Y este estudio nos ha mostrado que los que consumen hoja de coca en Bolivia cotidianamente son 3 de cada 10 bolivianos y 7 de cada 10 personas consumen de manera ocasional. Y cuando decimos de manera ocasional, decimos, por ejemplo, en la infusión o el mate de coca o los licores de coca o los, o qué sé yo, varias otras aplicaciones y derivados que tiene. Asimismo, el estudio se ha hecho tomando en cuenta la población entre 15 y 64 años de edad. Se ha encuestado a cerca de 13.000 hogares en Bolivia, más de 3.500 unidades laborales y otros 4.000 entre puestos de comercialización y otros. Entonces ha sido un estudio muy completo, el primero que ha hecho el Estado boliviano. Me sorprende ayer en El Deber, dice en un editorial que este estudio ha sido un secreto de Estado, que nadie lo conoce, cuando precisamente este estudio ha sido presentado a nivel de JIFE en Europa, a nivel de Naciones Unidas en Estados Unidos, a nivel de Organización de Estados Americanos, ha sido presentado en diferentes ciudades, en conferencias y exposiciones públicas a cargo del ministro de Gobierno que habla del año 2012, ha sido presentado a los jefes de los medios de comunicación en desayunos trabajo, eventos trabajo que hemos tenido. Tengo las planillas y las listas de los asistentes, pero ahora resulta que era un secreto, pero ahora resulta que la coca es la culpable del narcotráfico en el planeta. Se inventan de que el Chapo Guzmán se aprovisionaba de cocaína producida en Bolivia, cuando resulta que cuando le preguntan a los gringos por qué no financian ya ni un peso a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia,
Su respuesta es porque la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia y del Perú, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento oficial de que no hay cocaína que provenga de Bolivia y que ingresa a Estados Unidos. Eso está en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dice solo el 1% de la cocaína que ingresa a nuestro territorio proviene de Bolivia. Y los organismos internacionales concuerdan en que el problema de Bolivia es que es un territorio de tránsito de droga, tanto cocaína como marihuana. Cocaína que preferentemente se produce en Perú, atraviesa por Bolivia, llega a Brasil, una parte se queda en Brasil y otra parte va a Europa y Asia. Y marihuana que generalmente proviene de Paraguay y se va sobre todo a Chile y Argentina, ¿no? Entonces, también es obvio que el Estado boliviano ha hecho esfuerzos sin precedentes. Yo decía, 8 helicópteros adquiridos y destinados a la lucha contra el narcotráfico, de tecnología de punta. Estamos en el proceso de implementación de los radares. Hasta fin de año vamos a tener el primer radar instalado en Volpeura, que es una zona estratégica, y eso va a romper un puente aéreo que han construido los trasegadores de cocaína en ese sitio. Hemos hecho una inversión en los últimos 7 años de $1.200 millones entre tareas de erradicación, de interdicción, de desarrollo integral, de fortalecimiento tecnológico. Y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿quiénes vociferan? Opositores comprometidos con el pasado. ¿Y qué nos dice el pasado respecto de la lucha contra el narcotráfico? Primero, el Estado boliviano no asignaba ni un peso porque vivía de la limosna, no tenía capacidad para hacerlo. Segundo, la lucha contra el narcotráfico estaba a cargo de la DEA norteamericana y entendía que los narcotraficantes eran los cocaleros del Chapare, que los drogadictos en Bolivia eran los que acullicaban coca y que la coca era la droga, ¿no? Y esa era su acción y esa era su lucha. Por eso 60 muertos, más de 500 detenidos, o más de 500 heridos, diré, miles de detenidos, algunos desaparecidos, de acuerdo a reportes de organismos de derechos humanos, inclusive organismos internacionales como Amnistía Internacional, ¿no? Entonces, pero además vociferan quienes de alguna manera están comprometidos con el pasado, y el pasado había sí vinculado el poder político con la droga. Y recordemos el caso de los narcovínculos, o el caso del narcoavión, o el caso de Huanchaca, ¿no es cierto? Casos realmente escandalosos. Entonces, nosotros tenemos muchos resultados para mirar de frente. Dicen que en la ley de sustancias controladas estamos poniendo en riesgo la propiedad privada. Mentira, falso. Todos los países tienen una legislación especial dirigida a afectar la propiedad, el dominio, el poder material de las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Porque las organizaciones criminales son más fuertes cuando tienen autos, cuando tienen avionetas, cuando tienen medios de comunicación modernos, cuando tienen armas, cuando tienen inmuebles, cuando pueden disponer de recursos y movilizar a mucha gente. Y hasta enfrentarse de manera armada con los estados, como sucede en México, en Brasil o en Colombia. Entonces, obviamente, a nivel de la comunidad internacional, se ha optado por establecer un procedimiento especial en diferentes países para afectar el dominio, el patrimonio ilícito de las organizaciones de narcotraficantes. Ahora quieren confundir y dicen, no, con eso se va a atacar la propiedad privada. Si en un medio de transporte encuentran una mochila con droga, le van a quitar su burra al conductor, que no, una serie de mentiras, ¿no? Ojalá presenten sus recursos, porque ellos son los que están fustigando estas leyes, son los encubridores, defensores y protectores del narcotráfico.
y si no quieren que estas leyes entren en vigencia es porque están preocupados porque se afecte intereses del narcotráfico, lamentablemente. Nosotros vamos a seguir luchando en todos los frentes porque esa es nuestra obligación. La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado para el Estado Plurinacional de Bolivia y está muy en la conciencia del pueblo. Por eso también con esta gran conciencia los cocaleros en el trópico, por ejemplo, han ayudado todos estos años a generar sus mecanismos de autorregulación, de control social. Allá quien excede el límite máximo establecido para cultivar hoja de coca con fines de consumo tradicional, hasta puede ser expulsado de la comunidad, y eso revela también conciencia social. Para finalizar, ministro, usted recién ha estado en eventos internacionales precisamente explicando lo que viene a ser la lucha contra el narcotráfico en Bolivia desde su nacionalización, porque Bolivia invierte los recursos. Desde la comunidad internacional, ¿cómo se ha entendido el tema de la corresponsabilidad o la responsabilidad compartida, ministro, en el tema de que, usted lo decía, se ha incrementado la cantidad de consumidores, lo dice las Naciones Unidas, hay más consumidores cada año? Ha dado usted algunos datos de dónde proviene en realidad el tema de la producción de cocaína o de droga y hacia dónde se va. El tema de la corresponsabilidad y la responsabilidad compartida, ¿cómo se ha asumido desde la comunidad internacional? Bueno, primero que a nivel de las reuniones que hemos tenido con diferentes organismos internacionales, hemos tenido una gran receptividad y hemos tenido nuevos y buenos compromisos para seguir trabajando. Esto de la responsabilidad común y compartida está siendo asumido por la mayoría, forma parte de la Declaración de UNGAS. La Declaración de UNGAS es la Declaración de Naciones Unidas, suscrita en abril del año 2016 en Nueva York, donde se reúnen los jefes de Estado de diferentes países del mundo para hablar exclusivamente de una estrategia de lucha contra el narcotráfico. Fustigan en la estrategia norteamericana que se ha basado en la militarización de zonas campesinas, en la persecución con intereses muchas veces geopolíticos, y advierten que esta estrategia ha fracasado porque el número de consumidores se ha multiplicado en el mundo y se ha diversificado las áreas geográficas de consumo también en el planeta. Pero además se ha generado mucha violencia y muchos muertos. Por eso, en la Declaración de Naciones Unidas se ha adoptado una nueva filosofía, y esa filosofía en lo fundamental es coincidente con lo que nosotros hemos planteado en el modelo de nacionalización, es decir, proporcionalidad de la pena para atacar a los cabecillas de las organizaciones de narcotraficantes y no quedarse solamente en los estamentos periféricos, respeto a los derechos humanos, reconocer la participación de la sociedad civil, trabajar no solamente en la punición y la regulación, sino también en la prevención, desarrollar estrategias de responsabilidad común y compartida, que nosotros las venimos operacionalizando a través de la regionalización, por ejemplo. En lo único, digamos, que todavía tenemos diferencia es que ellos siguen hablando de desarrollo alternativo y nosotros hablamos de desarrollo integral. Algunos hablan de desarrollo alternativo integral, ¿no? Pero en definitiva tenemos una gran receptividad, tenemos nuevos compromisos y bueno, vamos a seguir trabajando de manera conjunta en esta lucha. Ministro de Gobierno Carlos Romero, muchas gracias por hablar con los micrófonos de Patria Nueva. Muchas gracias, un abrazo. Bien.